Bendiciones, usted que me mira a través de las redes sociales, a través de internet, a través de Facebook, a través de Instagram, reciba un cordial saludo de la Iglesia Ríos de Alabanza y aquí estamos para predicar la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo le pido a usted que abra su Biblia en el Salmo 91, salmo muy conocido por prácticamente todos nosotros, pero Dios ha puesto esta palabra en mi corazón y lo vamos a desglosar para que podamos ver la bendición que es vivir bajo la protección del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a predicar esta palabra, para predicarla con gracia, con sabiduría y sobre todo que me ayude a predicarla con amor, para que el pueblo la pueda recibir y para que todas las personas que me miran a través de las redes sociales también puedan ser muy bendecidos. Y vamos a leer el Salmo 91 desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Todo el Salmo lo vamos a leer. Dice un título aquí que está en mi Biblia, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Verso 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria al Señor por su palabra. Este salmo es poderoso y como dije, con la ayuda del Espíritu Santo voy a tratar de irlo desglosando. Cuando a mí Dios me da una palabra, yo recibo el tema o a veces recibo un versículo para preparar la palabra. Y entonces yo me siento, generalmente lo hago los sábados, y me siento y lo que hago es orar al Señor e ir escribiendo lo que Dios me va dando. Y estas cosas son las que yo pude escribir, que se las voy a transmitir a todos ustedes y será de mucha bendición. El tema que le he puesto a esta predicación es habitando bajo el abrigo de Dios. Y bueno, en este salmo, Dios promete protección sobrenatural, comunión íntima y salvación eterna a los que eligen habitar bajo su cobertura y confiar plenamente en Él. El salmo comienza diciendo, el que habita. ¿Sabe? El que habita. Y este es un asunto. Cuando hablamos de que somos cristianos, hay una
particularidad muy importante que usted y yo debemos cumplir, y es obediencia. Y todo esto lo hacemos por obediencia. Y dice el que habita. Y habitar no es lo mismo que visitar ocasionalmente a Dios. Habitar significa vivir en comunión continua con Él. Eso significa habitar, el que habita. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El abrigo de Dios no es un lugar físico, sino una vida espiritual consciente de su presencia. De tal manera que encontramos aquí dos cosas primero. El que habita es alguien que vive ahí. Usted no habita en su casa por unos días. No, usted habita en su casa todos los días. Todos los días usted va a su casa. Usted puede ir a 1000 lugares, pero al final usted llega a su casa. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted habita. Y aquí el Salmo 91 nos invita a habitar constantemente en la presencia del Señor. Y eso es vital en el cristiano, que usted y yo vivamos constantemente en la presencia del Señor. Y yo insisto en esto, y en esta iglesia promovemos la adoración que tiene que ver con la presencia del Señor. Aquí promovemos la oración que tiene que ver con la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor es donde nosotros vamos a conocer a Dios. No es fuera de su presencia donde lo vamos a conocer, es en su presencia. Por eso dice el que habita. Habitar es vivir constantemente. Habitar en Dios es vivir siempre y constantemente en su presencia, creyéndole a Él y confiando en Él. El que habita al abrigo del Altísimo, el abrigo de Dios, es el lugar donde Él nos protege, es el lugar donde Él nos guarda, es ese lugar, el abrigo. Ve, habla de abrigo. El abrigo es algo calientito. Por ejemplo, ahora que está haciendo tanto frío, en estas tardes y madrugadas que hace tanto frío, usted y yo nos cobijamos, ¿verdad? Y nos abrigamos, porque sabemos que ahí vamos a estar calientitos. Y la Biblia califica a Dios como el abrigo del Altísimo, un abrigo que nos da protección, un abrigo que nos da, nos calienta, nos protege, nos guarda, nos cuida y nos protege, porque el abrigo de Dios está para protegernos y guardarnos, y que nosotros acudamos a su presencia para ahí estar seguro. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y aquí usa dos palabras, Altísimo y Omnipotente. Aquí el salmista, que no se sabe si fue Moisés o si fue David, alguno de ellos escribió este salmo. Sabe que Moisés escribió el Salmo 90, porque ahí lo dice en la Biblia, pero aquí no dice quién lo escribió. Y Altísimo y Omnipotente son dos nombres que menciona el salmista, dos nombres de Dios. Y escuche bien, cuando él dice Altísimo y Omnipotente, el salmista está reconociendo el carácter de Dios y su grandeza. El salmista está reconociendo que no está escribiendo de cualquiera. Está hablando del Altísimo y del Omnipotente. Está hablando de que es un Dios con gran carácter y es un Dios con mucha grandeza. Eso podemos desglosarlo acerca de Altísimo y Omnipotente. Cuando nos presentamos ante Dios, cuando nos presentamos ante Él, lo primero, iglesia, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente y hacer entender nosotros en nuestra mente, que es pequeña comparada con la mente de Dios,
Lo primero que tenemos que hacer en nuestra mente pequeña es que estamos ante la presencia de un Dios grande y poderoso. Eso es lo primero. Cuando nosotros venimos ante su presencia, lo primero que tenemos que hacer es que no venimos con el respeto que se merece. Nosotros no venimos a rezar, venimos a tener un encuentro con un Dios grande y poderoso. No es cualquier cosa, no es cualquier individuo, no es cualquier fuerza, no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Él, debemos quitar nuestra mentalidad pequeña y tener conciencia de que nos vamos a presentar ante un Dios grande y poderoso que está dispuesto a bendecirnos y a protegernos, iglesia. Ese es nuestro Dios, grande y poderoso, que está para bendecirnos, está para protegernos. La protección de Dios está conectada con la intimidad y permanencia que tengamos con Él. La protección de Dios tiene que ver con que nosotros estemos conectados con Él. Dice la palabra del Señor que fuera de Él no somos absolutamente nada. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar conectados a Dios constantemente. Y cuando digo constantemente, es constantemente. Les he hablado en otras ocasiones, y la Biblia lo dice, la Biblia dice, orando en todo tiempo. Y se puede, sí se puede, porque orar es hablar con Dios. Y nosotros podemos hablar con Dios constantemente. Y nosotros podemos estar conectados a Dios constantemente. No importa el lugar donde estemos, no importa el lugar donde vayamos, usted y yo debemos estar conectados con Dios constantemente. Nosotros tenemos que ser cristianos 24/7. No cristianos, como decía el domingo pasado, que nos ponemos los domingos modo iglesia, modo culto. Mientras nos levantamos, nos alistamos, venimos a la iglesia, nos vamos para la iglesia, para la casa luego, y ya a las 12:30 o 1 nos desconectamos de Dios. No, nosotros no debemos desconectarnos de Dios. ¿Por qué? Porque la protección de Dios tiene que ver con la conexión y con la intimidad, con la permanencia que tengamos con Él. Tenemos que estar conectados con Dios siempre. Dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabe? El lazo del cazador son las circunstancias que nosotros vivimos. Son las cosas negativas que vivimos. Tenemos que entender que también Dios permite las cosas negativas. Porque Dios no niega que existan peligros. Dios no lo niega. Y lo vemos. En el mundo tendréis aflicción. Dios no niega que existan peligros. Pero Él promete protección de esos peligros. Y nosotros tenemos que estar conscientes siempre de esa protección. Dice que Él te librará del lazo del cazador. Y yo veo el asunto del lazo del cazador a veces como una trampa. ¡Wow! ¿Cuántas veces caemos en trampas? ¿Cuántas veces nos hacen preguntas cajoneras? Y nos hacen caer en una trampa. Por eso tenemos que usar la sabiduría de Dios para saber qué hablamos y cuándo hablamos. Porque muchas veces podemos caer en el lazo del cazador
hablando lo que no tenemos que hablar. Pero Él dice que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá. Y este versículo, cuando yo lo leía, con sus plumas te cubrirá, nos habla y nos muestra una imagen de ternura y de amor. Dice, con sus plumas te cubrirá. Una imagen de ternura y de amor. Como el amor de una madre ave que protege a sus polluelos. ¿Ha visto usted a una gallina protegiendo a sus pollitos? Yo, cuando era niño, vivíamos en una finca y ahí había toda clase de animales. Bueno, creo que la hermana tiene gallinas, ¿verdad? Bueno, no sé. Pero yo pude experimentar muchas veces las gallinas protegiendo a sus polluelos y protegiéndolos con sus alas. La gallina protege a los pollitos. Y Dios guarde, usted se le arrimara a esa gallina. Dios libre, usted se le arrimara a esa gallina. Más de un picotazo me llevé yo. Porque yo quería ir a agarrar un pollito, porque son tan lindos los pollitos. Y más de un picotazo. Y qué duro que pican las gallinas. Pican durísimo. Porque ella está haciendo, y el salmista pone este ejemplo, dice, con sus plumas te cubrirá. Y como decía, aquí podemos ver una imagen de ternura y de amor. Como el amor de esa gallina, de esa ave que protege a sus polluelos, que protege a sus pollitos. Así nos protege Dios a nosotros, iglesia. Así nos cuida Dios a nosotros. Esa imagen usted tiene que llevársela para su casa, de que usted habita al abrigo del Altísimo. Y que cualquier cosa o alguien que le quiera hacer a usted daño, se metió en un problema porque se metió con esa ave poderosa que es Dios. Si alguien le va a hacer a usted algo, inmediatamente sale el picotazo de parte de Dios para cuidarlo a usted y para defenderlo. Así estamos nosotros protegidos todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos pasado peligros? Todos, muchos peligros. Peligros hasta de muerte. Pero no hemos sucumbido porque estamos protegidos bajo las alas del Altísimo y del Omnipotente. Y estamos cubiertos bajo sus alas. Y estamos protegidos ahí. Con sus alas, con sus plumas te cubriré. Y Él muestra su afecto. Y esto representa el cuidado afectivo de amor de Dios hacia nosotros. Así es como Dios nos ama. Él nos cuida, Él nos protege. No lo vemos, pero Él nos cuida y protege siempre. Debajo de sus alas estarás seguro. ¿Dónde vamos a estar seguros? Debajo de sus alas. Estar y sentirse bajo las alas de Dios es estar y sentirse protegido en su presencia y cubierto por su poder. Debajo de sus alas estarás seguro. Con Dios estamos seguros. Escudo y adarga es su verdad. Escucha.
Hola. Dice, escudo y adarga es su verdad. Escudo tiene que ver con que Él nos defiende de ataques frontales. Él es un escudo que nos defiende, que nos cuida. Dios es nuestro escudo. Dice, escudo y adarga es su verdad. Y este escudo es el que nos defiende de ataques. Nos defiende siempre. Él es el que nos defiende, iglesia. Adarga, dice escudo y adarga. ¿Qué quiere decir la palabra adarga? Adarga es un escudo más pequeño que nos da protección constantemente, continuamente. Dice, escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es la verdad? Su verdad es su palabra, la que Él dice. La palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Y la palabra de Dios se cumple siempre. La palabra de Dios se cumple siempre. Lo que Él dice y lo que Él promete se va a cumplir. No en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. No cuando yo quiero, sino cuando ya Él tiene establecido. Escudo y adarga es su verdad. Su verdad, que es la palabra, es un escudo para nosotros. Ese es el escudo que nos cuida y nos guarda. Esa es la verdad. Esa verdad que es la palabra es la que nos cuida y nos guarda siempre. Gracias. El versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000. Vamos a leerlo. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Escuche bien, iglesia. Esto significa que la promesa de Dios es que, aunque el peligro sea masivo, usted y yo estaremos firmes y seguros. Y aquí está diciendo, aunque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Está hablando de 10,000, es muchos ataques. Aunque tengamos muchos ataques, Él nos promete que aunque el peligro sea masivo, sea mucho, usted y yo estaremos firmes y seguros. Por eso, iglesia, es que usted y yo tenemos que caminar confiados en Dios. Hay muchas cosas que tratan de sacarnos de vivir confiados en Dios. Las circunstancias que nos rodean nos tratan de sacar de vivir confiados en Dios. Constantemente y prácticamente durante la mayor parte de la vida vivimos constantemente rodeados de situaciones. Y hay situaciones, y está comprobado científicamente, que muchas situaciones que nosotros tenemos son imaginarias, son pensamientos que vienen a la mente. Y según estudios, dicen que el 98% de los pensamientos negativos que nosotros tenemos no se cumplen. De tal manera que nosotros vivimos constantemente acongojados por cosas que no van a pasar. Y no dormimos tranquilos, no comemos tranquilos, no andamos tranquilos por donde vamos, porque estamos
permitiendo pensamientos negativos en nuestra mente que no nos permiten caminar tranquilos. 98% de los pensamientos negativos que nosotros tenemos no se cumplen. Si no, devuelva usted el cassette. ¿Cuántas cosas se imaginó usted negativas que podían pasar en tal o cual circunstancia, en tal o cual situación y no pasaron? Pero ¿qué sucede? Mientras que estuvimos con esos pensamientos, estuvimos acongojados, estuvimos afanados, estuvimos asustados, estuvimos nerviosos, y eso no nos deja vivir. Pero cuando nosotros sabemos y conocemos la palabra, cuando leemos el versículo 7 del Salmo 91 que dice, caerán a tu lado 1000 pensamientos negativos. Dice, y 10,000 a tu diestra, no solamente 1000, van a caer 10,000 pensamientos más negativos a tu mente. Cuando esos pensamientos vengan, dice, mas a ti no llegará. Por eso usted y yo debemos constantemente meditar en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos sostiene. La palabra del Señor es la que nos da vida. La vida de Dios la recibimos a través de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no debemos permitir pensamientos negativos. La promesa de Dios es que aunque el peligro sea masivo, usted y yo estaremos firmes y seguros. Por eso, no le demos cabida a los pensamientos negativos. Siempre pensemos en las promesas de Dios. Y cuando dice a tu izquierda 1000 y a tu derecha 10,000, significa que Dios nos promete una cobertura total. Cuando conocemos estas verdades, corremos a Él. Dice la palabra del Señor que David, cuando enfrentó a Goliat, dice que David corrió a la línea de batalla. Igual nosotros debemos correr a la palabra, correr a las promesas del Señor, correr a que Él es nuestro abrigo, correr y saber que Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Pero si nosotros retrocedemos, más bien esos pensamientos negativos nos van a derrotar. Y dice la palabra del Señor, correrán al pan, al vino y al aceite. Debemos correr al pan, al vino y al aceite. Debemos correr en busca de la presencia del Señor. Debemos correr cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Debemos correr hacia Él. Debemos correr hacia Él, porque en Él encontramos refugio. En Él encontramos quien nos salva, porque en Él hemos entendido que vamos a estar seguros y tranquilos. Dice el verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Cuando yo leía esto, yo meditaba y analizaba de esta manera, que me impresiona saber que Dios, escuche bien iglesia, Dios da órdenes a sus ángeles para que nos protejan. Porque dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Cuando Él nos ve que estamos en peligro, Él nos manda a los ángeles para que nos guarden y nos cuiden. Él le da órdenes a los ángeles para que nos cuiden.
Otra cosa es que los ángeles no actúan por iniciativa propia, sino que ellos actúan bajo las órdenes de Dios. Esto, iglesia, nos hace meditar que Él lo tiene presente a usted y a mí. Quiero que entienda esto. Nosotros no somos parte de un montón. Nosotros somos hijos de Dios. A veces decimos tanto una frase que se nos vuelve una frase trillada y se vuelve como una frase vacía. Pero ¿por qué dice la palabra? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Porque Él tiene cuidado personalmente de usted. Como he dicho muchas veces, Él no murió por una multitud, Él murió por usted. Cuando Él murió, cuando Él llevaba su cruz a cuestas, Jesús, Él iba pensando en usted, diga su nombre. Él iba pensando en Juan José, diga su nombre. Él iba pensando en Juan José. Él iba pensando en Milton, en Grace. Individualmente, iglesia. A veces tomamos la palabra tan a la ligera. Así, ya lo he leído. Pero por eso es que a mí me gusta desglosar la palabra versículo por versículo y tratar de que Dios me dé revelación. Porque aquí yo cuando predicaba, cuando preparaba esta palabra, me detuve ahí y me puse a pensar que Dios da órdenes a sus ángeles para que nos protejan. Cuando Dios lo ve a usted en un peligro, inmediatamente. Ahora, todo tiene que ver con nuestra comunión con el Señor. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Los ángeles van a venir porque cuando estamos en una situación que no es la mejor, clamamos a Dios e inmediatamente Dios escucha nuestro clamor y Él da órdenes a los ángeles para que nos cuiden y para que nos protejan. Y los ángeles van a actuar no por iniciativa propia, sino que ellos van a actuar porque Dios les da una orden. Y la orden inició cuando nosotros clamamos a Él. ¿Me doy a entender, iglesia? Cuando clamamos a Él, entonces Dios activa a la cobertura angelical y da órdenes a esos ángeles para que nos cuiden, para que nos guarden. Hay ángeles designados para la protección nuestra. Y déjeme decirle, y esta protección es para todos aquellos que habitamos en su presencia. Dígame. Esta cobertura angelical es para todos aquellos que vivimos en su presencia. Y estos ángeles están asignados a nosotros para cuando estamos pasando por un momento de dificultad. En el cielo existe una estructura celestial, una estructura angelical. Y esta estructura celestial angelical es organizada y dirigida por Dios. Y Dios emplea a esta estructura celestial y angelical
como instrumentos de protección. Los ángeles nos protegen. Dios usa a esta estructura celestial, angelical, como instrumentos que nos guían. Los ángeles primero nos protegen, luego nos guían, y también los ángeles son una ayuda espiritual para nosotros. Y cuando dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, cuando dice acerca de ti, esto es otra cosa que me impresionó y que tiene que ver con una protección personalizada. O sea, la protección es personalizada. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles asignados a usted. Imagínese los ángeles almorzando con usted, durmiendo con usted. ¿Puede usted imaginarse eso? Yo me lo imagino. Yo me imagino que yo no duermo solo, que hay por lo menos un ángel que está durmiendo conmigo. Yo no me imagino comer solo, almorzar solo. Yo me imagino ángeles sentados a mi alrededor. Yo no me imagino andar solo por la calle. Yo me imagino ángeles que andan conmigo. Porque dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. Hay una cobertura angelical, mis amados, que nos cuida y que nos guarda. Y ese cuidado es personalizado. Dios tiene millones, millares de ángeles. Y para cada persona Él puede designar una gran cantidad de ángeles. Esos ángeles no se van a agotar. Y déjeme decirle algo importante. Esto no es genérico, es personal. La protección no es simplemente para toda la humanidad, sino para los hijos de Dios que viven bajo su cobertura. Por eso es tan importante, iglesia, que usted y yo tengamos claro que vivimos habitando bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Eso nos da derecho espiritual para saber nosotros que tenemos ángeles a favor nuestro. Y esto quiere decir que si usted y yo habitamos en Dios, de acuerdo a lo que dice el versículo 1, hay ángeles asignados para nuestra vida. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto revela, iglesia, escuche bien lo que le voy a decir. Esto revela lo importantes que somos nosotros para Dios. Usted y yo somos importantes para Dios. Él ordena seres celestiales para nuestro bienestar. Y dice, ahí mismo en el verso 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Que nos guarden. ¿Qué significa guardar? Aquí no solo significa cuidar físicamente, sino que también significa, número uno, que estos ángeles vigilan que a nosotros no nos pase nada.
Número 2, estos ángeles nos protegen. Número 3, estos ángeles nos previenen del daño. Y número 4, estos ángeles nos guían por buen camino. Dice que te guarden en todos tus caminos. Esto nos habla de una cobertura integral cuando dice en todos tus caminos. Es una cobertura integral y constante. No dice que en algunos caminos, dice en todos. Donde quiera que usted y yo vayamos, donde quiera que usted y yo nos metamos, ahí esos ángeles nos van a guardar y nos van a cuidar, porque Él lo hace en todos nuestros caminos. No son algunos, son todos. Siempre y cuando esos caminos estén dentro de la voluntad de Dios. Dice el verso 15 del Salmo 91. Dice, me invocará y yo le responderé. Wow. Dice, me invocará y yo le responderé. Invocar significa clamar a Dios con fe. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo, dice Dios, te responderé. Y aquí dice, me invocará y yo le responderé. Esto tiene que ver con que hay una necesidad, pero también hay una relación con Dios. O sea, cuando nosotros tenemos una necesidad, que las tenemos constantemente y las vamos a seguir teniendo, se presenta la necesidad, pero también esto tiene que ver con que nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando se presenta la necesidad, entonces acudimos a poner en práctica esa relación con Dios, esa comunión íntima con el Señor, eso de hablar con Dios, de orar, de clamar a Él, lo ponemos en práctica. Y déjeme decirle que esto de hablar con Dios no es repetir palabras vacías ni huecas, porque Dios promete responder directa e inmediatamente cuando nosotros estamos pasando por alguna situación difícil. Recuerde que el tiempo es del Señor. Recuerde, como dice la palabra, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Usted me dirá, porque usted dice que Dios responde inmediatamente, si muchas veces estoy pasando por una situación y pasan días y días y días y no veo la respuesta. Porque nosotros lo medimos con el tiempo nuestro, con el tiempo natural, pero Dios lo mide con su tiempo, que de hecho Dios no tiene ni tiempo ni espacio, el tiempo en Dios no existe. Pero si usted se da cuenta, Dios siempre le responde a usted cuando usted clama. Sea dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. Pero Dios siempre le responde. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios siempre nos va a responder. Por eso no es repetir palabras vacías. Porque Dios siempre nos va a responder. Y no es que tal vez Dios nos responda, es que Dios siempre nos va a responder. Y dice, en ese verso, dice, me invocará y yo le responderé. Wow. El mismo Dios es el que nos va a responder. ¿Sabe? Cuando uno muchas veces va a hacer alguna gestión, alguna institución gubernamental, no necesariamente lo va a atender a uno la persona más importante de esa institución. Ahí envían a otra persona para que lo atiendan a uno. Pero en el caso de Dios, dice
yo le responderé. El mismo Dios es el que nos va a responder. Es una promesa firme porque viene de parte de Dios. Dice, yo le responderé. Voy a decirle algo y quiero que usted se lo lleve y lo ponga en práctica. Algo que me llegó mientras preparaba esta palabra, y es que si hay oración, hay respuesta. Iglesia, si hay oración, hay respuesta. Esto quiere decir que cuando oramos, dice, yo le responderé, dice el Señor. Entonces, para que haya una respuesta, primero tiene que haber una oración, primero tiene que haber una petición. Si hay oración, hay respuesta. Y dice ahí mismo en el verso 15, con Él estaré yo, vuelve a decir yo, con Él estaré yo en la angustia. Oh, ¿cuántas veces pasamos momentos de angustia? Yo no le voy a pedir a usted que levante las manos porque yo sé que aquí todos hemos pasado momentos de angustia. Y vea la respuesta de parte del Señor. Dice, yo estaré, con Él estaré yo en la angustia. Oh, esto a mí me llenó cuando lo leí. Porque uno pasa muchos momentos de angustia. Y cuando yo leí esto, digo yo, wow. Uno se siente solo, pero no está solo. Porque esto lo está diciendo Dios. Dice, yo estaré con Él en la angustia. Yo estaré con Él en la angustia. O sea, Dios sabe cuando estamos angustiados. Y usted puede decir, ¿y si Él sabe, por qué no me lo quita ya? Bueno, porque el tiempo es de Dios. Número uno. Número dos, porque cuando estamos viviendo la prueba, Dios está formando en nosotros un carácter y nos está haciendo crecer en fe. Por eso es que cuando estamos en angustia, dice, yo estaré con Él en la angustia. Y uno dice, ¿por qué no la quita? No, porque Él sabe que ese momento de angustia me va a llevar a crecer espiritualmente. Me va a llevar a un nivel mayor espiritualmente. Porque la palabra del Señor dice que Él nos lleva como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Y cuando vamos de aumento en aumento, y lo que produce el aumento y lo que produce que nosotros pasemos a otra dimensión es cuando pasamos por momentos de angustia. ¿Cómo vamos a experimentar a Dios si no pasamos por la prueba? ¿Cómo vamos a experimentar que Dios existe si no somos probados? La única forma en que usted y yo podemos experimentar a Dios es cuando somos probados. Yo sé que la hermana Gabriela no es la misma de hoy hace 8 días al día de hoy. De hecho, su semblante es diferente, su actitud es diferente. Y ella lo contó en el testimonio. Oh, yo me levanté y comencé a arreglar mi casa y comencé a hacer muchas cosas que no hacía. ¿Por qué? Porque Dios le permitió pasar por ese momento de angustia para llevarla a un nivel mayor, a un nivel de mayor crecimiento en fe. Y para que ella pueda decir, yo he visto a Dios operar a favor mío. Y así es como cada uno de nosotros debemos actuar. Saber que Dios opera a favor de nosotros, aunque estemos pasando por tiempos de angustia, porque dice, con Él estaré yo. ¿Y sabe quién es yo? Yo soy el que soy. Yo soy Dios el Todopoderoso. El gran yo soy es el que está con nosotros en la angustia.
con Él estaré yo en la angustia. A mí esto me ministró muchísimo. Me ministró mucho esto. Saber que aunque esté en angustia, y no se quita, y no se quita, y no se quita. Pero ¿sabe algo? Cuando se quita, oh, santo es el Señor. Los que hemos experimentado esto, y yo sé que todos lo hemos experimentado, cuando la angustia se quita así, como un decir amén, de una sola vez. Es como que haya un taco en una tubería y de pronto se quita ese taco. Y luego viene la calma, luego viene la paz. Y se cumple la palabra que dice, después de la tormenta viene la calma. Por eso es que Dios permite que pasemos por la angustia. Porque si no, ¿cómo vamos a experimentar a Dios? Y cuando pasamos por la angustia y salimos de ella, oh, nos sentimos tan regocijados, nos sentimos tan amados por Dios, nos sentimos tan cercanos a Dios, nos sentimos verdaderamente hijos de Dios. Por eso les leía al principio que Dios no nos niega que vamos a pasar por dificultades, pero Él nos garantiza que Él nos va a cubrir con sus alas. Que aunque estemos pasando por el momento difícil, Él nos va a proteger. Debajo de mis alas estarás seguro. Ahí vamos a estar seguros, iglesia. Ahí es donde nosotros nos alimentamos con Él, nos alimentamos con la palabra, y esa es la palabra que nos permite seguir adelante, seguir afrontando, seguir creyendo, seguir confesando y saber que en un momento determinado el asunto, el problema se va a terminar, porque hay un tiempo de parte de Dios para quitar toda circunstancia negativa, para que veamos la luz brillante del Señor. Con Él estaré yo en la angustia. Como decía, Dios no promete ausencia de pruebas, pero sí promete su presencia en medio de ellas. Ahí mismo el verso 15 dice, lo libraré y le glorificaré. Lo libraré. Tiene que ver con que Dios actúa como alguien que viene a rescatarnos. Gloria al Señor. Lo libraré. Él mismo nos librará. Lo libraré. Y eso es que Dios nos va a rescatar. Lo libraré y lo glorificaré. Dios no solo nos saca de la prueba, sino que nos levanta con honra. En Joel dice la palabra del Señor, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y ahí mismo en Joel dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque Él dice, y lo glorificaré. Esto tiene que ver con honra. Esto tiene que ver que Él no nos va a avergonzar. Iglesia, si de algo tenemos que darle gracias a Dios, es que nunca hemos sido avergonzados. Nunca hemos sido avergonzados. Él siempre saca su mano poderosa a favor nuestro.
Él nunca llega tarde, siempre llega en el momento que más lo necesitamos. Él no llega antes ni llega después. Él llega cuando lo necesitamos y lo glorificaré. Esto es que Él nos levanta en honra. Y el verso 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Saciar significa llenar, satisfacer plenamente. Nosotros no tenemos que buscar llenarnos de cosas externas. Nosotros tenemos que buscar llenarnos de Dios. Dice, lo saciaré de larga vida. Tenemos que buscar llenarnos de su presencia. Iglesia, es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Y cuando dice lo saciaré, no se refiere solo a cantidad de años, sino a vida plena, significativa y completa. Porque dice, lo saciaré de larga vida. No solo se refiere a tener muchos años, sino a tener años de calidad. A ser hombres de avanzada edad, pero de una vida plena, de una vida sana. Yo declaro que todos los que pasamos de 70 y todos los que estamos aquí, vamos a llegar a una edad adulta con una vida plena, llena de bendición, llena de salud, llena de la presencia del Señor. No vamos a estar tirados en una cama, ni mucho menos en un asilo, sino que Él mismo, como dice su palabra, porque es una promesa, dice, los saciaré de larga vida. La vida abundante de Dios será manifiesta en nuestra vida y nosotros llegaremos a la edad de ancianos, a la edad de ancianidad, con vida abundante, con una vida plena, con una vida llena del Señor, con una vida en donde nosotros no nos sintamos avergonzados y que nosotros, yo le oro al Señor, Señor, ayúdame a no ser carga para nadie. Yo no quiero ser un anciano carga para nadie. Permite que yo sea un anciano sano y que yo pueda cuidarme personalmente y que yo pueda verme personalmente. Ayúdame, Señor, porque lo que dice tu palabra es, los saciaré de larga vida. Dice, y le mostraré mi salvación. Cuando habla de mostrarnos la salvación, no solamente se refiere a ser salvos después de que morimos, sino que es, le mostraré mi salvación, es tener una vida llena de gozo, de paz, de amor, una vida en la cual nosotros no vivamos acongojados ni angustiados. Dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Iglesia, ya con esto voy a terminar. Y este Salmo 91 nos revela que vivir bajo la presencia de Dios es vivir, escucha bien, iglesia, esta última parte, es vivir en seguridad, es vivir en paz, es vivir en victoria, sin importar los peligros que nos rodean. Dios nos promete en este salmo, número 1, protección. Número 2, nos promete compañía en la angustia. Número 3, nos promete respaldo angelical. Y número 4, nos promete larga vida y salvación para los que aman y confían en Él. No es una vida sin problemas, sino una vida cubierta por su fidelidad.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Juan Andrés, vamos a cerrar poniendo la canción de Ingrid Rosario, Por el poder de tu amor. Para usted que nos está viendo a través de Facebook, a través de Instagram, espero que esta palabra sea de mucha bendición para usted y aquí estamos para bendecirlo. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias.